Ok, el profesor Gerardo Maloni es sociólogo, escritor, cineasta y poeta. Es una figura destacada en el movimiento social afro-panameño por sus aportes cívicos, académicos y culturales. Ha sido director de la Escuela de Sociología en la Universidad Santa María la Antigua y de la Universidad de Panamá, fundador de la revista panameña de Sociología. Ha publicado ensayos y artículos sociológicos sobre los afropanameños en libros y revistas especializadas en diversos países y dictado conferencias en universidades de América Latina y el Caribe. Fue embajador, escuchen esto, fue embajador de Panamá en Trinidad y Tobago en el año 2005 y el presidente del segundo Congreso de Cultura Negra de las Américas, Panamá 1980. Actualmente es profesor titular de Sociología de la Universidad de Panamá y director del Centro de Estudios Afropanameños, CEDEAP, coordinador general del Foro Afropanameño y miembro del comité directivo del programa de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Así que, bueno, sin más que agregar, yo sé que ustedes están ávidos por la historia que el profesor Gerardo Maloni nos va a contar hoy acerca de los inicios y orígenes del cine afro-panameño. Les dejo con el profesor Gerardo Maloni. Bienvenido, profesor. Gusto en verlo. Bienvenido a esta casa del LifeWalk. Oiga, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Siempre resulta placentero para uno compartir parte de lo que ha sido su trabajo de vida, ¿no? Entonces, yo empezaría un poquito por definir lo que es cine afro-panameño. Y partiríamos en términos generales por definir cine afro como toda producción que aborda la realidad de los pueblos afro, entendido su historia, su cultura, sus luchas, sus triunfos y derrotas, su cosmovisión, sus costumbres, sus valores, su forma de vida, cultura material, cultura inmaterial, y naturalmente los hechos y personajes más importantes de ese pueblo. Creo que hay dos dimensiones por la cual esta realidad de los pueblos afro pueden ser abordados. Puede ser abordado externamente, temáticamente, y allí cualquier persona con interés puede tomar parte de la realidad de esos pueblos afro y hacer con ellos un producto de carácter audiovisual, ya sea cine, reportaje, televisión. Es una versión de afuera de la realidad. Pero hay otra manera de abordarlo que es desde adentro mismo de la realidad. Desde adentro mismo de la realidad significa que lo que se cuenta, lo que se dice, de alguna manera expresa el sentimiento más íntimo porque está producido por alguien que es parte de la propia realidad. Lo que le permite, a diferencia de la visión externa, poder realmente interiorizar, plantear los sentimientos más profundos, el sentir significado de los hechos. Yo digo que cuando hablamos de cine afro en Panamá, yo hablo de eso. Hablo del momento en que en Panamá hay una corriente, un movimiento de productores afropanameños que empiezan a rescatar lo que fue la presencia, contribución, los hechos, las costumbres de los afrodescendientes en nuestro país. Hay dos maneras también de producir. Se puede producir a nivel de ficción, que significa recrear los hechos, ¿no es cierto? Y lo otro es el testimonio, que fundamentalmente es el género del documental. En Panamá, resulta que en la década del 70, el EJECU tenía un proyecto
de utilizar el cine también como un mecanismo para testimoniar la realidad, las luchas y los hechos más significativos del pueblo panameño, había el interés de crear un frente importante de unidad nacional frente a lo que era la lucha más importante de Panamá en ese momento, que era la recuperación de su plena soberanía. Entonces, ese espacio fue un espacio que permitió y le dio mucha cabida a un esfuerzo que en ese momento nacía entre la comunidad afropanameña de volver a rescatar, visibilizar y darle el valor que merecía las contribuciones de los afropanameños a la vida integral del país. Estamos hablando de la época en que surgen las principales organizaciones negras del país, como ARENEP, Acción Reivindicadora del Negro Panameño, Unión Nacional del Negro Panameño, el Museo, el SAMAP, la Sociedad de Amigos del Museo Afropanameño, la PODAN, que era la Asociación de Profesionales. Es decir, hay un movimiento importante en la época que demanda un esfuerzo por reconstruir parte de nuestra memoria, mostrar a la totalidad del país lo que había sido nuestra contribución para que el país pudiera valorar y dimensionar de una manera distinta lo que había sido nuestra presencia y contribución a la vida nacional. Entonces, el EJECU va a facilitar mucho esto. Yo creo que gente como Fernando, como Pedro Rivera, como Fernando Martínez, como Avi, como Jorge Cajar, como se me van algunos, Javier Medina, Basilio Acosta, es la gente que empezó este movimiento y que nos dio un espacio importante a la cultura afropanameña a nivel de la producción audiovisual. No es casual que el primer documento fílmico que nosotros haríamos sería Nosotros el Silver Roll, que es un documental en 16 milímetros cine que narra la historia de la lucha del trabajador afroantillano dentro de la zona del canal. Y que está parte de la famosa huelga de 1920 y en la repercusión que esto tuvo dentro del movimiento. Coincidía un poco ese documental con lo que era el espíritu también de trabajo de EJECU, de reivindicación nacional en esos momentos. Nosotros nos dimos cuenta rápidamente que en América Latina también empezaban a darse algunas expresiones de cine sobre la temática negra. En el caso de Cuba, los trabajos que se llamaban Maluala, que era la lucha del cimarronaje en Cuba, y La Última Cena, también fueron documentos que impactaron mucho la conciencia de Latinoamérica en ese momento sobre el tema racial. En Brasil se filmó la famosa película Queimada, que protagonizó Marlon Brando, y que de alguna manera esa película versaba sobre la lucha la lucha en Brasil, la lucha de resistencia de los afros en el Brasil. Pero también una película que habría de tener un impacto muy grande sobre nosotros fue la serie Raíces, la de Alex Haley, ¿no? Esa serie que de alguna manera logró conectar la realidad de los negros del continente con el África, produjo un impacto muy grande. Me acuerdo que en ese momento nosotros hicimos la sinopsis, porque la serie venía en inglés y era en 16 milímetros, antes que fuera a televisión. Entonces nosotros hicimos en el gimnasio del Episcopal San Cristóbal una semana para proyectar y debatir sobre el contenido de la serie Estas Raíces.
fue muy interesante porque logramos que la gente abandonara las telenovelas para irse durante una semana a compartir parte importante de lo que era su propia historia. Al terminar la serie, logramos recoger tantas firmas porque la gente decía que era importante que todo el pueblo panameño viera esta serie. Entonces hicimos la recolecta de firmas, lo entregamos a RPC Televisión para inducir a RPC Televisión a que pasara la serie. Bueno, años después fue que lograron poner la serie en televisión. Otro documento importante y que coincidió mucho con la lucha contra el apartheid y la lucha por la liberación de Nelson Mandela fue la película sobre Shaka Zulu, que fue la lucha inicial que realizaron esta tribu guerrera en el África en contra de la dominación europea a través de los Boer. Nosotros en el video que hicimos, precisamente como parte de la jornada que en Panamá se hizo en 1984, para la liberación de Nelson Mandela, incluimos algunas de las vistas importantes de esa película sobre este héroe Zulu, guerrero, que se llamó Shaka Zulu. Digo, este es un poquito el contexto en que surge un poco las primeras producciones, y yo me diría que fue el GECU y a mí me correspondió realmente ser el primer director y productor de un cine afropanameño dentro del país. Profe, una pregunta. Entonces, básicamente, o sea, digamos, el principal promotor fue el GECU, o realmente habían personas afropanameñas que estaban impulsando producciones de cine afro? ¿Qué fue primero? Yo diría que el GECU, ¿no? Okay. El GECU como institución. El primer documental que hicimos nosotros del Silver Roll no lo hice solo, lo hice con Reinaldo Holder. Reinaldo Holder, hermano de Ernesto Holder, que también trabajaron en el GECU, fueron los que hicimos primero este primer trabajo en cine. Y ese trabajo me enseñó una lección muy grande, ¿no? Porque yo previo a esto escribía en lo que se llamaba La Última, que era la página cultural que aparecía en el periódico El Dominical. Y yo hacía crítica de cine. Y como yo hacía crítica de cine, cuando yo hice este documental de media hora, en 16 milímetros, y me di cuenta de los costos y los riesgos y el trabajo, decidí no volver a hacer más crítica porque muy fácil es sentarse en la sala y decir esto está malo o esto está bueno. Claro. Afortunadamente, en ese periodo hubo una transición importante hacia el video, ¿no? Y entonces la producción empezó a canalizarse hacia el video, que era un formato mucho más barato, mucho más fácil de ser manejado, y ahí va a ser importante porque va a llegar al GECU también un valor importante en ese momento, que es Jorge Cajar, que actualmente es el director, y con él hicimos una cantidad importante de las primeras producciones en el área de la cultura, que fue primero el documental Calypso, después el documental Tambo Jazz, pero también manejamos mucho el videoclip, que en ese momento empezaba a tener auge en la televisión, pero lo hacíamos desde un punto de vista no comercial, sino desde un punto de vista cultural y educativo. Así está el video de Tengo un sueño, con que ganamos el concurso Maxel, segundo lugar en el concurso Maxel, que era el concurso de video más importante a nivel nacional, pero también convertimos poesía en movimiento, como fue el caso de Amo a mi raza y este país. Este país
el video de este país fue un video emblemático porque durante todo el periodo previo a la invasión fue un video que fue utilizado mucho para proyectar la idea de la conciencia nacionalista dentro del país. Diríamos que hicimos muchas cosas, ¿no? Nos soltamos jazz, calipso, nos fuimos a Jamaica y en Jamaica hicimos un documental importante que se llamó Jamaica y algo más. También, en el caso de Tengo un sueño, la producción de San Vicente, Tengo un sueño, tengo una anécdota bien interesante, ¿no? Porque Tengo un sueño, lo hicimos, fue una recreación de un poema mío, y esa recreación, primero el poema fue convertido y musicalizado por el profesor Leslie George, etnomusicólogo que ya está fallecido, y interpretado por el coro de la Iglesia Bautista de Río Bajo, calle Cuarta. Wow. Ese domingo teníamos que hacer la filmación, una secuencia era al aire libre y la locación para hacerlo era en el Parque Omar. Entonces estábamos en la iglesia, que estábamos terminando de grabar una secuencia en la iglesia y teníamos que salir. Entonces amenazó la lluvia. Y como amenazó la lluvia, y en estas cosas tú no puedes dejar para mañana lo que necesitas hacer hoy en la producción. La gente me vio la cara, la gente de la iglesia me vio la cara, me llevaron adentro, hicieron un círculo con las manos y empezaron a orar. Y a rato se aclaró el día. Wow. Nos pudimos ir al Parque Omar. Y hacer la secuencia esta de Tengo un sueño. Con Tengo un sueño también tuvimos una experiencia un poco desagradable porque nos dieron el segundo lugar y premiaron como primer premio en el Maxel a una producción que era de dibujos animados. Y en dibujos animados tú no puedes tener fotografía, así que premiaron a un video animado con el premio también como fotografía, que en el tema de animación no existe. Para que ustedes vean un poquito lo que significó también luchar a contracorriente sobre la manera de incorporar y valorar expresiones culturales históricamente excluidas, frente al cual hubo siempre una actitud. Cuando se pasó un 12 de octubre, que creo que eran los 500 años del llamado descubrimiento de América, la ISPASAT, la Agencia de Cooperación Española, tenía un satélite que mandaba hacía una programación para todos los países de Iberoamérica. Nosotros subimos, como parte de la programación de Panamá, Calipso. Y ustedes no van a creer el tipo de reacción que hubo en sectores de la sociedad panameña que decían que era una vergüenza que en el mundo viera un documental como ese y que pensarían que Panamá era fundamentalmente un país de negros que cantaban ese tipo de música. Yo no estoy inventando, estoy hablando de historia patria, porque esas cosas efectivamente se dieron. Te diré que no solamente esta producción, porque el GEC no tenía dinero, así que teníamos que
que inventarnos para hacer muchas cosas. Por ejemplo, Calypso y Tambo Jazz tiene dos versiones, una versión corta y una versión más larga. La primera versión la llevamos a Nueva York para pasarlo a los panameños con recursos propios. Y en Nueva York entonces grabamos a los calipsonianos que habían emigrado de Panamá y que aún estaban vivos en los Estados Unidos. Entonces regresamos y ampliamos la versión original de Calypso. Igual hicimos con Tambo Jazz. Con Tambo Jazz, la historia del jazz en Panamá, logramos hacer una primera versión en Panamá, lo llevamos nuevamente a los panameños en los Estados Unidos, Nueva York, y pudimos recoger parte de los vacíos que existían en Estados Unidos y que por no estar en Panamá no podíamos incluir. Profe, lo interrumpo un momentito. ¿Cuánto dura las versiones cortas y cuánto duran las versiones largas? 45 minutos y una hora. 45 la minutos. Corta, 45, una hora la otra. Wow. Profe, y cuéntenos un poco cómo hace un grupo como ustedes para financiar desde el inicio hasta la fecha todos sus proyectos cinematográficos. ¿Cuáles son esos desafíos que ha tenido que superar, no? Nosotros en el GECO en un momento determinado creamos la Fundación de Cine, Video y Cultura y con esa fundación logramos algún tipo de apoyo en cuanto a recursos y gracias a ese apoyo pudimos hacer algunas producciones. En realidad era posible porque los equipos eran del EGECU y dos, el personal que trabajaba era un personal que era el EGECU y lo hacía dentro de los términos y las condiciones laborales de una institución del Estado. Que si nosotros hubiéramos tenido que financiar y producir y pagarle al personal, camarógrafo, editores, etcétera, hubiera sido imposible. Una de las cosas fue también el apoyo que recibimos de gente afuera. En los primeros trabajos que hicimos en Umatic y después en Betacam, en formato de video, fue crucial el apoyo que recibimos de Origen, el estudio Origen de Sergio Cambefort, porque toda la parte de postproducción se hacía allí. Entonces, él nos daba el apoyo. Entonces, sí, él decía, bueno, nosotros, el ingeniero Juan Alba, queda libre después de hacer todo lo que correspondía a la empresa. A la 1 de la mañana es que Juan Alba puede atenderlo a ustedes. Entonces, nosotros teníamos que meternos a la 1, 11, 12 de la noche a trabajar ahí porque era el único mecanismo para lograr estas cosas. Por eso digo que no ha sido un mar de rosas. Claro, entonces básicamente ha sido por el esfuerzo propio de, digamos, el equipo que ha estado interesado en hacer cine documental afro, ¿no? Es lo que entiendo. Claro, claro. Nosotros, por ejemplo, una de las satisfacciones grandes fue la del Carenero a Nueva Orleans, que era el documental sobre la historia de Luis Rosell, ¿no? Esa historia de Luis Rosell fue importante rescatarla porque Luis Rosell dentro de la historia del jazz mundial es un ícono, es uno de los pocos panameños que aparecen dentro de la Enciclopedia Mundial del Jazz por haber marcado una página importante en la evolución de esta música de Carenero, ¿no? De aquí, de Boca del Toro. Así es, Isla Colón, ¿no? Claro, y que con ese documental tuvimos la fortuna de obtener el premio como mejor documental en la sección educativa en el Festival Internacional de Cine de La Habana, Cuba.
Eso fue en el 2004, si no me equivoco. Entonces, los inconvenientes siempre trajeron satisfacciones y satisfacciones muy grandes. Diríamos que recibimos algunas premiaciones también con el documental Calipso. Y el asunto no terminó allí, pues, sino que el asunto, nosotros continuamos haciendo cosas, produciendo. Está todo el trabajo que se hizo, el documental sobre la panamísima Reina Negra. Uno de los trabajos interesantes fue un documental sobre, que se llamó Culpables o Inocentes, que era un trabajo con la UNESCO en donde el cine, el teatro era utilizado como un mecanismo de prevención para los menores en circunstancias especialmente difíciles. Precisamente ese fue un trabajo que dirigió Dani Calden, que puso a actuar tanto a los custodios como a los propios menores, y al final un producto de esa experiencia elaborada en forma de un documental que fue bien interesante presentarlo a los padres de familia, las autoridades. Siempre también el trabajo de nosotros tenía siempre la finalidad de educar o estimular la cultura, siempre. La producción no era una producción ni por fines comerciales ni por fines estéticos únicamente, sino que había una misión de la producción y el cine como un lenguaje para ayudar a estimular los niveles de conciencia, la educación y la identidad de nosotros como panameños. Diríamos que los últimos dos trabajos que hemos realizado y con gente joven, bueno, joven sí, porque con el que editó el trabajo de Carenero fue Irving Checa, que estaba recién llegado al EJECO, y los últimos dos trabajos que hemos hecho con Yarit Chávez, que está ahí entre el grupo, Yarit Chávez, el de la historia de los Gay Crooners, los fabulosos Crooners. Ah, sí. Creo que eso lo pasaron el año pasado en el Gladividal, ¿cierto, no? Sí, lo pasamos también este año en mayo en Canal 4, en RPC. Ya. Y también está el documental sobre la historia de las bandas en Panamá. Ah, ese lo vi yo en el Megabanda. Panama Jazz Festival. En Megabanda. Hay Buenísimo. algunas cosas, es decir, en realidad, disculpe, en realidad, una de las motivaciones que yo tenía cuando entré a intentar hacer cine era desarrollar una película de ficción que siempre fue como la obra máxima que yo aspiraba de alguna manera a poder realizar, y que era una ficción sobre la vida de este personaje importante, que es Peter Williams. Peter Williams, conocido como el Robin Hood de Panamá, que tiene una historia muy larga en el país porque decía a los norteamericanos, anunciaba que iba a entrar a la zona a determinada institución, y por más que hacían, al día siguiente resultaba que había entrado. Y se decía pues que él, las cosas que extraía de la zona, lo metía en un sobre y lo ponía bajo las puertas de la gente en San Miguel, Caledonia, Huachapalí, que era el área donde él existía. Esa ficción, esa historia de un Robin Hood panameño había sido siempre acariciado entre mi cabeza como una película que en el país tenía que hacerse. Recientemente también ha surgido el libro escrito por la hija de Lord Cobra, y que es un guión literario, y quedaría para hacer una interesante película de ficción sobre la historia del calipso visto a través
de la vida de este personaje, quizás uno de los más importantes y representativos de este género. Ya he hablado demasiado. Bueno, profe, algunas preguntitas. Bueno, en cuanto a cómo ha sido la promoción, divulgación de todo este contenido cinematográfico a través de los años. Y aquí hay una pregunta bien interesante porque ha despertado el interés y curiosidad para ver este contenido. ¿Cómo se podrían ver este contenido? O sea, ¿estaríamos expensos a que se presentaran en festivales o hay alguna plataforma en donde se puedan ver? Ok. Nosotros teníamos, el GECU tenía el cine universitario y en el cine universitario muchos de estos documentales obviamente se pasaron. Después, en la época del video, teníamos un programa de televisión que era Espacio GECU, después Espacio, y después Miradas, ¿no? Yaritza, y que se convirtieron en mecanismos importantes para poder divulgar a través del Espacio, pasaba a través del Canal 11, Canal 5, creo que también, Canal 5, y después Eco TV. En Eco. Eco TV y tu canal. Okay. Entonces, esos programas todavía existen, pero también el EGECU tiene esos programas en la nube, ¿no? Y en YouTube ustedes pueden acceder a todo el material, a la mayor parte de este material. Pero entonces sería a través del canal de YouTube del espacio GECU. Sí, de GECU, sí. GECU Panamá. GECU Panamá. Para los que no conocen GECU es Grupo Experimental de Cine Universitario. Para los que no conocen qué es GECU es Grupo Experimental de Cine Universitario. Aparentemente tienen un canal de YouTube. Sería bueno que todos lo buscáramos. GECU Panamá, según Yari, ¿no? Yaritza. Ajá, y el profesor Maroli, y ahí están todos estos títulos. Bueno, la señora Clotti pregunta si Calypso está ahí o dónde está Calypso. Calypso está en todas partes. A mí, la última vez que yo estuve en Estados Unidos, intentaron venderme una copia, fíjate. No puede ser. Estoy diciendo. Me acuerdo que cuando llevamos la primera versión corta de Calypso a Nueva York, lo presentamos, habían como 400 panameños metidos ahí. Llevamos en VHS, llevamos 10 copias. Y en cuanto terminó la cosa, yo dije, oye, traemos 10 copias, que nos iba a ayudar a pagar parte de nuestros gastos, ¿no? Y nada más dije eso y se fueron así, tas. Y al rato la gente estaba vendiendo Calypso en Los Ángeles, por ejemplo. Es decir, circuló tanto el documental que nosotros no lucramos absolutamente, no sacamos absolutamente nada de esto. Y todavía hay gente que lo ve, lo reclama, y cada vez que por alguna razón se pasa en la televisión, la gente de todas maneras rememora el asunto. Mira, con Calypso también pasó una cosa muy importante, ¿no? Que cuando nosotros llegamos y vimos la transformación de la música popular y los cambios generacionales, nos dimos cuenta de que había que rescatar para la memoria a estos valores más importantes. Pero como nosotros habíamos crecido dentro de ese mundo del Calypso, era muy fácil porque sabíamos las piezas que eran las piezas más importantes en la vida de los afroantillanos. Entonces, hacer el documental era de alguna manera también impregnar el documental de la vivencia más íntima, porque una canción, puede ser Calypso cualquiera, la gente se la apropia de él y tiene un significado distinto en la vida. Una canción puede haber sido
la base de una separación, puede haber sido el reencuentro, ¿no es cierto? La conquista, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú logras identificar esto y la gente, tú se lo pones a la gente revive el significado que esa canción tuvo para ellos. Por eso en Calypso nosotros no escogimos cualquier canción, escogimos precisamente aquellas canciones que habían sido importantes, emblemáticas, decisivas dentro de la vida de una generación de gente en Panamá, Colón y en Bocas del Toro. Ese es lo que decía al principio, la posibilidad que te da la visión desde adentro y no como espectador, la visión desde afuera. Cuando tú estás adentro, sientes, sabes, porque eres tú también y eres capaz de transmitir un poquito mejor esto. Es lo mismo, ¿no? Si yo voy a interpretar samba, hacer un documental sobre la música de samba en el Brasil, lo voy a hacer desde afuera. Nunca lo voy a poder sentir como alguien que está allá adentro. Claro. De alguna manera es parte de eso, es parte de su propia esencia. Profe, cuéntenos un poco acerca de la última producción que mencionó, Los Crooners. Ajá. ¿Cómo nació? ¿Quién la escribió? ¿Quiénes participaron? ¿De qué se trata? Para que cuando vuelva a las pantallas, esta audiencia no dude ni un minuto en ir a verla. Bueno, resulta que en la década del 50, cuando salieron los grupos vocales en los Estados Unidos, los Platters, Temptation, en Panamá, también la generación empezó a reproducirlos, a cantar igual que ellos, en Colón, en la ciudad de Panamá y en la zona del canal. Y aparecieron los primeros grupos vocales, ¿no? Y uno de los primeros grupos vocales fueron los Crooners, de gente de la zona del canal, Gamboa, Paraíso. Y entonces ellos fueron tan buenos que muy rápidamente la gente le vio el potencial y muy rápidamente los contrataron profesionalmente para que pudieran presentarse en los cabarets en la ciudad de Panamá, en el W, en el Maxim, etc. Entonces, en esos centros nocturnos, en donde había mucho de gente que venía internacional, rápidamente fueron vistos, ¿no? Y visto, aplaudido y de alguna manera codiciado como espectáculo. Se fueron a Sudamérica y después se fueron a México. Y decía Ronnie que llegaron por 15 días y tuvieron por 15 días, porque ese era el contrato original, y tuvieron 50 años. Entonces, yo estando estudiando en México, también viví muy de cerca la experiencia de ellos, ¿no? Y sabía las interioridades del grupo, la reacción del público, etcétera, etcétera. Así que para mí fue muy fácil después construir esa historia. Y bueno, ahí también entró Yarixa y Checa, porque logramos con apoyo de Copa, de que un grupo fuera hasta México para poder entrevistarlo, filmar a la gente importante, los empresarios, los músicos, etcétera. Y hay un producto hermoso, ¿no? Hay un producto hermoso porque testimonia lo importante que es Panamá como una cuna de talentos, de grandes talentos, en materia de cultura, en materia de música, en materia de espectáculo, ¿no? Entonces, claro. Es eso, fue eso, ¿no? Claro. Profe, cuéntenos un poco, ya un poco para ir terminando, cuéntenos un poco cuánto hoy en día,
el cine afro panameño, ¿en qué estatus está? ¿Quiénes son los escritores? ¿Quiénes son los productores? ¿Quiénes están impulsando, además de usted, obviamente, este cine? Bueno, ¿hacia dónde están orientándose estos contenidos, estos temas? Okay. Y si están incursionando en cine que no sea documental. Hay un movimiento nuevo, ¿no? De jóvenes. Y lo interesante es que el movimiento que se llama Contrapeso es de jóvenes que están intentando hacer ficción en Colombia. Contrapeso. Contrapeso se llama el grupo. También la gente Nira Soberón, que organiza esto que se llama Cine Pobre, ¿no? Le ha abierto una ventana interesante también a jóvenes productores que no están haciendo únicamente cine afro. Es decir, porque cine afro es que un afro lo haga, pero también cine afro es que un afro también haga cine sobre otros aspectos de la realidad con la visión propia del afro. ¿Me explico? Totalmente. Eso es cine afro, ¿no? Entonces, a mí uno de los trabajos que más ha impactado es el de Randy Navarro, que se llama Transición, que es un tema sobre la identidad y el tema del cabello natural, que durante la época de nosotros eran los famosos afro, ¿no es cierto? Ajá. Y que acá en Panamá, la historia, había un señor que se llamaba el Sargento Dean, que en el momento en que en Panamá empezaban a usar los afros, se había promovido la idea de que este era un movimiento dirigido, importado a los Estados Unidos y que tendía a dividir la realidad de Panamá, porque en Panamá no había ningún tipo de discriminación ni nada de esto. Y que entonces había que ponerle alto a esto antes de que proliferara. Ahí hay artículos en los periódicos firmados por Pantaleón Hernández, PhD, columnas que hablan muy claramente de esto. Entonces, el sargento Dean era el sargento que tenía la misión de frenar el uso del afro. Así que, si tú estabas con afro, sobre todo en las barriadas populares, Dean te agarraba, te metía al alacrán, que era Radio Patrulla, te llevaba a una barbería y le metían tijeras a tu afro. Oh, pero ¿eso en qué año fue? Hablando de la década del 60-70. El famoso, Dean se hizo famoso por eso. Absolutamente famoso por eso. En ese entonces estaban los Exciters con la reina Soul, ¿no es cierto? Y parte de la cosa era precisamente el uso de los afros, porque había un símbolo importante de la identidad en ese momento, era el cabello natural, que era símbolo porque la gente dejó de alazarse el cabello en los Estados Unidos, ¿no? Y de su cabello natural, ¿no es cierto? Sí. Wow, wow. Violento, violento. Esto, bueno, yo creo que nos queda mucha cancha, mucha tela que cortar en cuanto a explotar nuevos temas, nuevas producciones afro-panameñas. Bueno, aquí hay Mario Enrique, dice, profe, ¿qué opina de Life Matter y todo el movimiento colonial? Nosotros estábamos diciendo que valía desde la década del 60, estamos diciendo que valía. Y valía no solamente allá, sino valía naturalmente aquí. Es decir, el perfilamiento racial no es un problema nuevo ni propio de los Estados Unidos. La brutalidad policial
Panamá está llena de experiencias como esta. Ahí en la historia de este país, por ejemplo, no he estudiado completamente la historia de Bemba, que era supuestamente un delincuente. Está también la famosa historia del Sparrow Gang, que era un grupo de afro que supuestamente decían que eran delincuentes y que operaban en la zona del canal. Pero perfilamiento racial siempre, siempre se dio, si se sigue dando, ¿no? Y sobre coacción, ¿no? Coacción a lo que es la libertad de tránsito en determinadas zonas en este país, ¿no es cierto? Que Sí, no, yo creo que todas estas, bueno, todas estas producciones que pareciera que ustedes, bueno, y yo creo que nos privilegia, me siento, ahora que escucho esta historia, un privilegio tenerlo acá siendo uno de los pioneros, precursores, originadores del cine afro-panameño. Sí, sigo pensando que hay mucha tela que cortar, muchos títulos, muchas historias que contar a través de la pantalla grande y ojalá que podamos evolucionar de estos proyectos sociales educativos. Sí, definitivamente, dice Ana Bermúdez, el Silver Roll. Pasar de estos proyectos sociales educativos eh, digamos que salen prácticamente del esfuerzo, talento y pasión de personas como tú, como usted y todo su equipo, a cine realmente comercial, que sustente una industria, una economía, y no hay nada de malo en producir un producto que se venda y que venda el país, nuestra historia y nuestra tradición afro, porque vale la pena y hay gente que está dispuesto a consumirla, ya sea ahí está, ahí está la historia del canal, ¿no? Que de alguna manera también tocó, tocó algo, que es una especie de docuficción que tocó mucho de la presencia y la contribución de los afroantillanos. Yo creo que una de las que se me pasó mencionar, yo creo que una de las cosas que fue más importante para mí fue la oportunidad de haber dirigido el canal, Canal 11, que diría que fue el primer afro en dirigir un canal de televisión. Anterior, tú tienes el papel que desarrolló, por ejemplo, el ingeniero Lloyd O'Malley, que habría sido realmente la persona que montó RPC Televisión, ¿no es cierto? Y también estaba en Canal 2, estuvo este que levantaba, que era Lincoln McCloud, que también era director del programa. A mí me tocó dirigir el canal de televisión y tuve la oportunidad de hacer muchas cosas que hacíamos únicamente en el ECU y hacerlo para la televisión abierta. Series como Más Patria, Más Nación, series como hasta se me va el nombre, Cámara Adentro, permitió que el país viera Bocas del Toro, viera la Costa de Colón, viera Darién, viera desde adentro la cultura, la vida y la realidad de estas provincias y estas comunidades afro, igual que en Los Santos y el resto del país. Yo creo que una de las cosas para mí importantes fue eso, la oportunidad de haber dirigido Radio y Canal Educativo, Canal 11. Bueno, como es de costumbre, todos los sábados es para nosotros un honor hacer este reconocimiento público al profesor Gerardo Maloni, profesor, en medio Ese no soy yo. No ¿Ese soy yo. ¿Ese no es usted? No, no. ¿En serio que no? No, ese no soy yo. No. Pero
Gerardo es otra persona. ¡Ay, a la vida! Bueno, vamos a son cosas de producción. Vamos a... ¡Ay, a la vida! Primera vez que me pasa esto. Vamos a ver. De una vez vamos a corregir. Ahora sí, vamos a hacer reconocimiento público al profesor Gerardo Maloney. Exactamente, Gerardo Maloney, como corresponde, por su valiosa contribución este sábado 31 de octubre, contándonos historias acerca de los inicios del cine afro-panameño. Gracias, profesor. O sea, de verdad que cada vez que escucho historias como esta, nos motiva mucho más a seguir haciendo lo que hacemos todos los sábados y lo que hacemos también a nivel del Livewalk. Muchísimas gracias, profesor. Un súper abrazo. Y quiero también dejarle también a los que nos siguen, junto con el Ministerio de Cultura, tenemos unos recorridos audioguiados, ruta de las iglesias coloniales, ruta de los sitios patrimoniales, ruta de la muralla, así que no se los pierdan, descarguen nuestro aplicativo móvil, es gratuito. Esto está diseñado junto con el Ministerio de Cultura para, pues, aprovechar los fines de semana y hacer una ruta histórica agradable en el casco antiguo de la ciudad y disfrutar de nuestro patrimonio histórico y cultural. En los siguientes sábados, específicamente el sábado 7 de noviembre, que es el otro sábado, vamos a tener a la profesora Gloria Barrios, hablándonos acerca de la historia del Ballet Nacional. Ella le tituló a su exposición Rumbo al aniversario dorado del Ballet Nacional, porque dentro de, creo que 2 años, el Ballet Nacional va a cumplir 50 años. Esto va a ser el 7 de noviembre y ella nos va a contar el origen y toda la trayectoria del Ballet Nacional. Y luego el viernes 13 de noviembre, no va a ser un sábado, sino un viernes 13 de noviembre, vamos a tener un recorrido virtual por el Teatro Nacional, así que no se lo pierdan. Profesor Gerardo, una vez más, muchísimas gracias por estar en la casa del Livewalk, en nuestras pantallas. Y bueno, espero volverlo a tener otro sábado hablando de más acerca de nuestra historia afro. Bueno, a todos los que nos acompañaron hoy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo y nos vemos el siguiente sábado. Profe, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Saludos. Saludos. Gracias, profesor. Gracias, excelente. Gracias, excelente compartir. Saludos. Saludos a todos.